Bien, segundo bloque de El Expediente. Causa Marianela Rago. Fue uno de los casos del año 2010 que más impacto tuvo. Sí. Por las características, por las circunstancias, por lo que rodeaba el asesinato. Marianela Rago Zapata tenía 19 años, estudiaba periodismo en el Instituto Éter, vivía en ese departamento que estamos viendo. Calle Tucumán. Calle Tucumán. Creo que 2080, si no me falla la memoria. Acordate un detalle. Sí. Mirá la coincidencia, ¿no? Pleno mundial de Sudáfrica. Y ahora, 4 años después, pleno inicio del mundial. Se reactiva la investigación. Increíble. Fue el 27 de junio del año 2010. A ver, la chica se juntó con algunos, rápidamente, se juntó con algunos amigos. Después fueron a bailar a un boliche en Palermo. Sí. Regresó. Horas después, varias horas después, el hermano, que se había quedado a dormir en otro departamento, no ahí en ese departamento de la calle Tucumán, se preocupa porque al llegar no atiende nadie. El que había llegado primero a buscarla era su exnovio, quien había sido su pareja, pero se estaba distanciando, un tal Francisco Amador López, que hoy tiene 27 años, ahí está la imagen del joven. Cuando ingresan en la casa, en el departamento, encuentran el cuerpo de Marianela, que había sido apuñalada y degollada. Tenía 23 puñaladas. Exactamente, los peritos hablaron de 23 puñaladas, hablaron de una técnica criminal perversa y también recuerdo que robaron de ese departamento 3 o 4 equipos electrónicos, un celular, un equipo... No mucho. Muy poquito, ¿no? No quedaba claro el móvil, pero de arranque la investigación se centró en él. En él. En Francisco Amador López. ¿Qué es lo que levantaron de la escena del crimen los peritos científicos de la Policía Federal? ADN de un hombre que hasta hoy no está identificado, que fue hallado en una mancha de sangre ubicada en el jean de Marianela, en una colilla de cigarrillo y en un porro de marihuana que fueron levantados en el departamento de la calle Tucumán 2080. El mismo ADN en las 3 evidencias. Un ADN de mujer que correspondía con Marianela y un hombre que no está identificado. El primer sospechoso, el novio. Bien. Lo metieron preso algunos días. 10 días. Pero el ADN dio negativo. No es el ADN del novio. No lo pudieron vincular genéticamente al novio y por eso lo soltaron. Pero digo, 4 años después, cuando parecía que ya estaba sobreseído del todo, que no había más contra él, la fiscal de la causa, Marcela Sánchez, impulsó la acción y dijo, no, quiero investigarlo otra vez porque sigo convencida que tiene que ver con el asesinato. Entonces, la Cámara del Crimen dijo, vuelvan a investigar a este joven. Lo vamos a escuchar. Pocos días después de ser liberado, habló con el expediente y dio su versión de los hechos. Tenemos un resumen del relato de Francisco Amador López y después le vamos a contar punto por punto de qué se trata esta nueva investigación, qué evidencia hay y quiénes son los nuevos sospechosos. Pero ahora ya sabéis lo que le pasó. ¿Pudiste pensar que pudo haber pasado? ¿Por qué? Esa pregunta no te la responde nadie. Porque a menos de que yo tenga la gracia divina de sentarme con una persona y preguntarle ¿por qué mataste a este ser humano? Esa pregunta dejé de hacérmela sinceramente porque me estaba haciendo mal. Hay mucha gente que te acusa a vos, de hecho hasta el día de hoy te siguen acusando. Tenés falta de mérito. Estás cerca del sobreseguimiento. Mucha gente también dijo... Pero hay muchos que te siguen acusando. Mucha gente dijo, qué raro que sos chico que te han acusado de algo tan horrible y vos no sos capaz de salir a decir nada. Yo no necesito salir a decir nada, señor. Fue la única respuesta que tuve mientras que estaba ahí adentro. Porque una cosa es que un oficial de policía te diga una cosa, desde su punto de vista de policía, que un oficial penitenciario que tiene 15 años de experiencia te diga, che, yo he visto muchos pibes que se dicen que hicieron esto. ¿Y qué te pasó? Hay mucha gente que ya pasa al otro punto. Bueno, vos fuiste, contame cómo estás. Señor, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo hace una persona para empezar a experimentar el duelo primero solo? Que le pueda en algún momento hacerle acordar que hay alegría y vida todavía. En un calabozo,
desinformado, porque la idea es que como yo detenido no se me puede informar de nada, y al mismo tiempo la única cosa que yo sé es la degollaron. Yo estuve arrestado, estuve detenido, estuve en prisión. Yo no fui y lo puedo seguir diciendo, yo no fui. Yo tenía un calor acá adentro, me decían, vos no tenés frío. Yo me crié en un lugar frío. Ahora, frío como el que siento adentro hoy, no, porque la verdad que el lugar está frío, yo no estoy frío, ni un poco. La jerga. Se te acerca un tipo que le tenés miedo, porque la verdad que le tenés miedo, y te trata bien un día porque tenés un paquete de galletitas más o menos, y a los 2 o 3 días te empieza a decir, para que vos te sientas más cómodo con cómo estás viviendo, con ser más preso, te empieza a decir asesino. Y te lo dice en chiste para que el resto también afloje un poquito el tema de que no te hablan, de que te dejan de lado. Bueno. En la cárcel te decían asesino. Mata asesino, mierda. Mierda fue una palabra muy, muy común. Cuando hubo momentos de... Una cosa es decir morbo y otra cosa es decir... no son guarangadas, son las cosas espeluznantes, ¿no? Que se me dijeron, cómo se burlaban del hecho. ¿Querés decir algo a los que dicen que siguen sosteniendo o sospechando que sos el asesino? Incluso familiares de ellos, lo sabes bien, sospechan de que vos sos el asesino. Más que sospechan, te señalan como el asesino porque están convencidos. Hay una campaña, no te digo de odio público, pero hay una campaña de condena social bastante interesante que se está gestando ahí. Interesante lo digo porque es una palabra nomás, no porque me agrade. ¿Cómo explicás a una persona que te odia porque el dolor que siente por una pérdida, lo único a lo que puede justificarlo de alguna manera es decir, bueno, fue esta persona, entonces yo puedo vaciar mi dolor volcándolo como odio hacia esta persona? Y vos decirle, yo no te puedo decir que siento el mismo dolor que vos porque vos sos un familiar o porque sos un amigo, pero yo siento un dolor que vos no lo conocés. A mí se me ha hecho una condena social que no se va a borrar con tiempo, porque si yo hubiera sido Juan Pérez y mi papá es fontanero, esto lamentablemente no hubiera tenido ni siquiera 3 semanas de rating. Pero yo soy el hijo de una persona a la que condenaron por matar a su hijo. Entonces, no es solamente lo que se dijo de mí, levantaron polvo, dolor y mierda, si es la palabra, de 20 años y lo usaron todo para decir, claro, a este chico le pasó esto cuando era chico, entonces seguramente él hizo esto. Y yo digo, ¿alguno tuvo una entrevista conmigo, por lo menos para hacer un perfil de mí antes de leer un expediente y decir, no, claro, es seguro que fue este pibe? Fuerte nota que le hiciste. Menciona al padre. Menciona al papá. Te quería preguntar porque no me acordaba. ¿El padre está preso o estuvo preso en Tierra del Fuego por un crimen? Pero en ese momento estaba preso, tenía salidas laborales o algo así. ¿Por matar? A su propio hijo. Un hermano de este chico. Hermano de Francisco Amador López. Sí. Por eso mencionaba las características del caso, ¿no? Como diciendo, decía, porque tuve un padre implicado en un crimen, vienen por mí. Lo mismo. Claro. Ahora, hay un dato, Paulo. La Cámara del Crimen, cuando revoca el sobreseimiento de Francisco Amador, ordena muchas medidas, lo que habla de que la causa tiene muchas cosas pendientes. Digo, a 4 años la Cámara está diciendo, ni siquiera nos queda en claro la data de muerte. No es poco lo que dice la Cámara del Crimen. Sí, pero además queda claro que hay muchas cosas que se debieron haber hecho y todavía no se hicieron. Patricia Zapata es la mamá de Marianela. Está en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego. Buenas noches, gracias por atendernos. No sé. ¿Está al tanto? Hola. Sí, a ver si nos está escuchando bien. ¿Está al tanto de que se reabrió la investigación, que la Cámara en realidad le revocó el sobreseimiento a Amador López, al exnovio de su hija, y amplió la investigación? ¿Qué opinión tiene? El sobreseimiento fue revocado en diciembre, Sí. ya estaba. Sí. Y después, en cuanto a la investigación, yo sé que se sigue investigando. Es decir, nunca se paró de investigar. Patricia, Sí. Mauro Zetasoy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo entendido que la que impulsa la investigación otra vez contra Francisco Amador es la fiscal Marcela Sánchez, pero no solamente va por ese lado, va a haber, y de hecho se hicieron pruebas de ADN con 4 personas más para ver si finalmente después de 4 años se puede saber quién mató a su hija. ¿Usted cree realmente que con el paso del tiempo y con tanto tiempo que pasó, con una cámara que dice ni siquiera está clara la data de muerte, se va a saber quién mató a su hija? Mira, lo que me estás preguntando, sí. Yo creo que sí, porque si yo no creyera de que algún día haya justicia y que alguien sepa quién mató a mi hija, no estaría acá. Es decir, yo creo que sí, que se va a saber, en algún momento se va a saber, más allá del tiempo que haya pasado. Bien. Patricia, ¿usted ha cambiado la forma de pensar que tenía con respecto a lo que pudo haber ocurrido, de lo que pensaba al comienzo? Usted acusaba directamente a al exnovio de su hija. No, yo nunca lo acusé. Es decir, sí creo que quizás esté implicado o no, pero sí creo que le hizo mucho mal a mi hija. ¿Le hizo mal a su hija? ¿Por qué? Por todo lo que yo antes lo había dicho, porque ella había sido golpeada por él, porque estaba totalmente acosada por él, entonces en vida le hizo mucho mal. Lo que no significa que usted crea que es el asesino, es la distinción que quiere hacer. Yo no puedo decir quién es. Claro, no lo puede saber, obviamente. No, de hecho no es obligación, se lo tiene que decir la justicia. Lo que pasa es que con Pablo estamos mirando el expediente y decimos, qué increíble que a 4 años no esté ni siquiera precisa la data de muerte y que la cámara diga hagan de nuevo todo porque no se sabe ni a qué hora la mataron. Entonces uno desde la experiencia de cubrir los casos dice, si pasó tanto tiempo y no se ponen de acuerdo en la data de muerte, porque la data de muerte le decimos a la gente no es menor, lo puede ubicar a este joven como sospechoso o no, a los otros 4 que aparecen como sospechosos o no. Por eso yo le preguntaba si sería... Lo que pasa es que a mí lo que me habían explicado tanto los médicos es que la data de muerte cuando pasa así se saca de diferentes formas. Uno de los forenses lo había sacado de una forma y otro de los forenses lo sacó de otra forma. Y ahí hay un cambio, sí. Y ahí hay un cambio. Y si hay un cambio, también puede haber un cambio en cuanto a todo lo que la única persona que está implicada en el caso también puede cambiar. Claro, lo favorece o no, lo incrimina, es cierto. Bien, muchísimas gracias, Patricia. No. Bueno, vamos a seguir al caso y que se esclarezca, que haya justicia. Bueno, ojalá que lo sigan porque yo escucho todos los días la televisión y de Marian, quizás porque estoy muy lejos, por ahí no escucho tanto. No, la idea por eso fue convocarla y cada vez que hay una novedad, desde este programa El Expediente vamos a hablar del caso Marianela y vamos a contar también, sin callarnos y sin temor, las cosas que se hicieron mal. Es nuestra obligación, le agradecemos mucho, vamos a seguir el tema. Bueno, muchísimas gracias. Chau, señora. Es una señora que no tiene justicia. 4 años después no tiene justicia. Algunos datos del expediente, de lo que se está haciendo. Estamos viendo, vamos a ver algunas fotos de la casa, escena. De la escena del crimen, son fotos del expediente. A ver, concretamente, la Cámara amplió la investigación, pidió que se ampliara la investigación, de hecho la jueza la fiscal también lo están haciendo, además de seguir la línea Francisco Amador López, el exnovio, no hay ADN en la escena. Tiene a favor eso. Tiene a favor, a ver, en una colilla de un cigarrillo, en una colilla de un cigarrillo de marihuana. Tiene una prenda de vestir. Una prenda de vestir, una mancha de sangre. No es el ADN del exnovio. Eso lo decimos una y otra vez, no es su ADN. Aunque lo siguen investigando. Sí, lo que pidieron cotejo de ADN es de otros jóvenes, Pedro Coronel Rivera, Lautaro Cafure, Marcelo Ercolano y Silvio Vera. Los 2 primeros que nombré son de Tierra del Fuego, como la víctima obviamente, y los otros 2 eran conocidos de Marianela, de aquí de Buenos Aires. Solo a Coronel le sacaron, al menos hasta en las últimas horas, chequeamos, era el único que le habían hecho una extracción de sangre para hacer un cotejo de ADN. Los demás están siendo convocados. Miren las imágenes de la escena del crimen. ¿Se acuerdan? La técnica criminal, 23 puñaladas. Se estima que el asesino tomó el cuchillo de la misma casa. Vemos cómo es la escena del crimen por dentro, un material inédito que están viendo por el expediente. Acá la mataron
a Marianela Rago Zapata, un crimen salvaje, feroz en el 7º A de Tucumán 2080, una cacería criminal. El ataque fue en distintos tramos, una cacería dentro del edificio, donde Marianela fue asesinada casi sin chance de defensa y donde ahora, como dijo Paulo, a través del análisis de la prueba, de redes sociales, de testimonios, de la propia Cámara del Crimen que dice: abran la investigación, busquen más evidencia, hagan de nuevo los peritajes para saber a qué hora la mataron, esa mancha, analicen la evidencia, busquen, es lo que dice la Cámara del Crimen. La idea es saber quién la mató. Pero además me acordé de un dato, Paulo. Estuvo preso un colectivero, no un colectivero, un empleado que hacía tareas de limpieza de una empresa de colectivos. Por el tema del teléfono. Porque que le encontraron, claro, el chip del teléfono de Marianela, lo encontró y se lo colocó en un teléfono de su propiedad. Pero no porque sea el asesino, claro. Una participación en el crimen. Exacto, hizo una vivada criolla, encontró un celular tirado en la terminal donde trabajaba y en vez de presentarse y entregarlo a la policía, le cambió, tomó el chip de ese teléfono que era de Marianela y lo puso en una carcasa personal. Terminó en cana el tipo. Sí. Después probó con su defensa que era ajeno. Es un caso impune. Ahí vemos la escena del crimen, las bebidas, el porro, que también es motivo de investigación porque en un porro obviamente queda ADN para peritar. Bueno, el caso sigue impune a 4 años. Ahora, como dijo Paulo, Francisco Amador López, si bien vuelve a ser investigado, tiene a favor que su ADN no fue localizado en la evidencia colectada en la escena del crimen. Esperemos, para finalizar este caso, esperemos que se haga justicia. Esperemos que se pueda esclarecer el caso. Resumimos la investigación del caso en unas placas. Dale. Bueno, el exnovio otra vez en la mira. La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento de Francisco Amador. Esto significa lo vuelven a investigar. El joven, como dijimos, está bajo investigación penal. Ordenaron hacerle pericias psicológicas y psiquiátricas. No significa que sea el asesino, significa que lo investigan. Harán cotejo de ADN con 4 sospechosos más, con 1 ya lo hicieron, pero con 3 todavía no los localizaron. Realizan una junta médica para precisar la causa y la data de la muerte. A 4 años todavía no se sabe. No pueden precisar la data de muerte. Es increíble. Increíble. Si bien hay 2 opiniones. Sí, bueno, pero no es serio, no es serio. Realmente no es serio. No es serio. Bien, Paulo, impune. Impune total. Totalmente. Insisto, 4 años no pueden decirnos que no se sabe la data de muerte. Pero bueno, dejo de calentarme con el tema. A ver, nos metemos con un juez que está en el centro de la polémica. Presten atención a esta imagen, hablamos del juez Axel López. Es un juez de ejecución penal. ¿Qué es la ejecución? ¿Qué son los jueces de ejecución penal? Son los que controlan la pena, el cumplimiento de la pena. Cuando hay un condenado que ya tiene la pena efectiva, la pena firme, sigue en la cárcel, está en la cárcel y controla el cumplimiento de la pena y las garantías del detenido, es un juez de ejecución penal. Aquí tenemos a Axel López. Son muy importantes a la hora de las libertades condicionales, salidas anticipadas, todos los beneficios que puede tener un preso, los decide generalmente, si ya tiene una condena firme, este juez. Bien, la polémica está básicamente sobre 3 casos donde estuvo involucrado Axel López. A ver, breve repaso. El más resonante, sin dudas, el asesinato de Soledad Barnia, esta chica que vivía en Caballito, que termina asesinada por su vecino del mismo edificio, Pablo Díaz. Pablo Díaz, que estaba en libertad, condenado a 12 años de prisión por un delito sexual. El juez Axel López le da la libertad anticipada y, aprovechando esa libertad, Pablo Díaz, no lo decimos nosotros, lo dice la ley, lo dice un juicio oral que se hizo, termina matando a Soledad. Otro caso es la muerte de Tatiana Coloxiec en Chaco, Paulo, donde el mismo juez Axel López desoye un dictamen de un perito psiquiatra del Chaco que desaconsejaba... Caso que estuve cubriendo en Vos Chaco. Fuiste, sí. Desaconsejaba liberar a un violador serial condenado a 24 años de prisión, Juan Ernesto Cabeza, taxista. Axel López lo libera en términos técnicos porque le correspondía la libertad condicional. Lo libera. ¿Qué hace este Juan Ernesto Cabeza? Se va a vivir a Chaco, estaba preso en el Chaco, se va a vivir a una vida de rutina. Una particularidad de ese fallo, lo recuerdo, que no, pese a que no era de Chaco, sí,
fue preso al complejo carcelario de la unidad 7, la unidad federal 7, no podía salir de Chaco, pero no era chaqueño. Le dijeron, bueno, usted tiene un beneficio, salga, no salga de Chaco, aunque no era de Chaco, y no conduzca autos. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Porque las violaciones que había cometido y por las que había sido condenado, sí, era cuando trabajaba como taxista en Capital, aquí en Capital Federal. ¿Qué hizo? Le dieron o consiguió la licencia, o compró una licencia trucha, sí, rápida, de una localidad cercana a Resistencia, le dieron un remis y salió a trabajar de remisero. Pocos días, terminó violando y matando a Tatiana. Y el caso que ahora toma también estado público resonante es la masacre de Flores, donde Axel López tenía que ver con las condiciones de cumplimiento de la pena de Fructuoso Álvarez González, el autor de la masacre de Flores, que tuvo como único sobreviviente a Matías Bañato. Bueno, ahora está pidiendo Matías Bañato que no salga Fructuoso Álvarez González. Están con nosotros esta noche, agradecemos su presencia, justamente Matías Bañato y el papá de Soledad Barnia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. La pregunta para ambos es la misma. ¿Por qué Axel López tiene que ser sometido a un juicio político? Dale. Consideramos que hay suficientes, ellos nos dicen errores, ¿no? La verdad que cuando a los familiares nos dicen errores es terrible. Sí. Porque estos errores que ellos dicen costó la vida a las víctimas de nuestros familiares. Y la verdad que en reiteradas ocasiones él comete estos errores de no prestar atención a los informes que le enviaron en los dos casos que ustedes nombraron, tanto en el de Soledad como el de Tatiana. Hubo informes, quizás el de Tatiana fue el que más evidente, ¿no? Que fue un informe que le advertían de que esta persona era potencial reincidente, y no tuvo ningún tipo de control ni de lectura, y siempre la respuesta en la que él se ampara es que está tapado de causas y no tiene tiempo de leerlo. Ese es el argumento que da a la hora de firmar estas libertades anticipadas. Pero yo le hago siempre la misma pregunta al señor Barnia. ¿Es legal la decisión que toma? Es decir, puede ser que el tipo diga, no puedo leer, estoy desbordado, pero a la hora de firmar lo que falla tenga legalidad. ¿Usted qué cree? El tema es así, en los artículos que permiten al juez de ejecución dar libertad condicional o salidas transitorias de cualquier tipo, el verbo que usa la ley es podrá. Podrá. Yo he visto muchas resoluciones de Axel López que tienen que ver con el caso de Pablo Díaz, que fue el asesino de mi hija, y Cabezas, que fue el asesino de Tatiana, que el juez evidentemente toma el podrá por deberá. Y el juez cree que efectivamente lo único que tiene que vigilar es las garantías del preso, nunca la garantía de la víctima y de los familiares de la víctima. Que el juez pueda o no tomar esas decisiones es basándose en informes del servicio penitenciario en cualquiera de sus 6 áreas o judiciales, que es como en el caso de Tatiana del Chaco. Evidentemente, en el caso de mi hija, la mata un viernes, que era la salida transitoria laboral, que el servicio penitenciario le había dicho, nosotros no estamos de acuerdo con esa salida laboral, porque en el departamento no está ni su señora ni su hija. Está bien, pero le hago un punto ahí. Sí. La decisión del juez, vuelvo a la misma pregunta que la pregunta de fondo, están todos pidiendo el juicio político, entonces la pregunta es, para demostrar y para destituir a un juez tenés que probar actos criminales o actos lo que nosotros graves. Remarcamos... No, pero eso quiero saber. Claro, pero nosotros... Porque eso de liberarlo, ¿es ilegal o no? Y sí, porque no está teniendo en cuenta informes y no está cumpliendo con la verdadera tarea de él. Porque no que siempre decimos. Informes. Pero son vinculantes o no son vinculantes. A ver, que los informes. ¿Para qué existen si no sirven para nada? Yo, Mauro, pongo siempre este ejemplo. A ver. Sí. Pelusi es uno de los jueces de ejecución y Axel López el otro. Sí. Qué mala suerte y qué mal que le da la probabilidad y la estadística a López, que Pelusi, las únicas quejas que tiene el Consejo de la Magistratura son de familiares que en vez de conjugar el verbo deberá, pone podrá
y no los deja salir. Y Axel López, que pone deberá y no podrá, tiene todos los problemas. Y es la misma ley que rige las dos cosas. Entonces quiere decir que hay un criterio judicial que debe ser aplicado por los jueces, a pesar de que tenga la posibilidad, porque la ley se la da, de dejarlo salir o no. Sí, si no va a aplicar criterio, pongan una computadora. Pueden discutir criterio, lo que sea, pero esto está generando muertos. Claro, absolutamente. Eso es lo que quizás siempre la gente... Eso. Ojo, no es que no entendemos lo que vos decís, Mauro. Eso, Paulo, eso es verdad, pero... Yo entiendo lo que decís. Sí. Yo en eso no soy necio. Lo que digo es si alcanza como mérito para decir que merece la destitución, porque legalmente el tipo te va a decir, mira, acá la norma no me dice que no puedo liberar o que no puedo hacer o que no puedo desoír a un perito. Pero te pueden decir estás haciendo mal tu trabajo. Está bien. Estás generando muertes. Por eso, pero ¿ustedes creen que realmente va a haber voluntad? Yo creo que sí. Y va a haber no solo voluntad, legalidad para destituirlo. A ver, Mauro, lo que nosotros creemos con la reunión que hubo en el Consejo de la Magistratura ayer jueves es que ha habido otra firma de una acusación de Julián Álvarez, que es el secretario de Justicia, que se adjunta la de Fargosi, la de Carlos Kunkel y otros diputados. Que están a favor de iniciarle. La de las Madres del Dolor junto con nosotros. Entonces, quiere decir que hay varios que lo han pedido. Ese es el primer paso. El segundo paso es, dentro de la Comisión de Disciplina, conseguir los votos necesarios para que pase a plenario y en el plenario conseguir los votos para que se lo lleve a juicio. Bien. En la segunda parte es después el que el tribunal que lo debe de enjuiciar encuentre que efectivamente lo debe destituir. Claro. Ahora, Matías, en el caso tuyo, ¿por dónde pasa? Ahí es distinto incluso. ¿Por dónde pasa? Porque en el caso mío, lo que yo siempre, le reclamo a él, cuando yo me presento en el juzgado, yo siempre lo dije, ¿no? Que es uno de los puntos que también siempre lo manifiesto. La ejecución penal, la querella no es tenida en cuenta. No, es cierto. ¿Sí? Y es cierto y está en el código. Si ustedes no existen. Está mal. Que está pésimo. Está pésimo. No mal, porque en un país donde vemos... Sí, estamos hablando mucho del juez. Por un lado está el juez, pero también... Los legisladores hablan y no hacen nada, porque la norma sigue siendo la misma. No le avisan a un familiar de una víctima, no le avisan si liberan a un condenado por el asesinato. Él se enteró de casualidad porque el propio condenado lo empezó a amenazar de muerte, que lo habían liberado a Fructuoso Álvarez González. Él se va de un juicio siendo un sobreviviente, le dicen perpetua, te vas a tu casa, convencido que no sale más. Y se entera que ni siquiera pasó 16, 17 años en la cárcel porque lo empieza a amenazar. Pero nadie le avisó a él que lo había mandado a Fructuoso Álvarez González a España a cumplir la pena. Este es el tema. No, el tema es que, a ver, cuando hablamos de los derechos humanos, de los beneficios, todo ronda en base al preso, ¿sí? Pero nadie está teniendo en cuenta a los familiares. Y vos fijate que lo que yo siempre he hablado con ustedes dos, el 90% de los casos son reincidentes. Estamos cansados de escuchar reincidencia. Sí. ¿O no? Es así. Sí, todos los casos, totalmente. fíjense que son reincidentes. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya nadie que informe o tenga en cuenta a los familiares? En el caso mío, como vos bien decís, yo cuando voy a verlo a él la primera vez, que ni siquiera me atendió excusándose con el tema de que no formaba parte, que no podía ver el expediente y demás. Después de ir varias veces, antes de que yo los vine a ver a ustedes, la respuesta fue, quédate tranquilo que está en España. Olvídate. Porque ¿Vos te enteraste recién ahí que estaba cumpliendo la pena en España? Ahí es cuando yo digo, ¿cómo en España? Sí, él se fue en el 2004, me mandó a decir por la secretaria. Debe tener acceso a un teléfono, no le des bolilla. Pero imagínense ¿no sacó mal la cuenta? En el caso tuyo no sacaron mal la cuenta. Claro, pero todo eso yo después me entero. Pablo, yo primero en ese momento, imagínate que yo lo primero que me está cumpliendo la pena en España, yo no entendía nada. Vos estabas tratando de rehacer tu vida y luchando contra los fantasmas de... Pero aparte, nada, el contestarme, no le des bolilla. Sí. Después de 17 años que me llame todas las noches por teléfono, sí, era normal. Entonces, yo no me quedo con lo que él me dice, a lo que empiezo una investigación personal, hasta que me acerco a ustedes, a los medios, sí, empiezo a denunciar, y ahí empieza a salir toda la luz. Ahí es cuando descubro de que había un oficio de migraciones que le elevan al doctor Axel López, diciéndole que detectan el ingreso de Fructuoso Álvarez González, le piden indicaciones si esta persona puede ingresar o no al país.
Y bueno, cuando yo descubro eso es cuando yo lo voy a encarar a Axel López y él me contesta que no tiene tiempo, que no tuvo tiempo y que la verdad se lo había morfado. Las textuales palabras que usó fue eso. ¿Qué te dijo? Él me dijo, mira Matías, la realidad, no te voy a mentir, yo estoy tapado de expedientes y yo el oficio de migraciones me lo morfé. Bueno, si estás tapado de expediente, digo, a ver, entonces, la respuesta no es seria. Si estás tapado de expediente, como que nos digan a nosotros, che, tuvieron un furcio al aire y yo te digo, y no, la verdad ese día me dolía la cabeza. El tapado de expediente no es una respuesta entendible, para mí. No, pero aparte, Mauro, vos te imaginás en mi situación, amenazado. Me mataron mi viejo, mi vieja, mis hermanos. Después de 17 años estoy otra vez viviendo así, custodia policial, todo. Y él me dice, me lo morfé. Claro, o sea, es lo que yo le digo, doctor, le digo, no es una respuesta que me tiene que dar un juez. ¿Cómo me va a decir me lo morfé? Quiere decir que si nos mata a mi abuela y a mí, nos mata porque usted se lo morfó. Después de haber perdido a toda mi familia. Es una locura. Sí. Es una locura. Entonces, volvemos a lo. Entonces, cuando yo los conozco a ellos, la misma respuesta a ellos. Ahora, ¿no? Ahora después del asesinato de Soledad. O sea, no tuvo tiempo de leer la causa. Entonces está bien lo que vos explicás, porque que quizás es la parte que nosotros desconocemos, porque no somos abogados. Sí. O sea, nos empapamos de esto, desgraciadamente. No sé si técnicamente nos da un mal desempeño de las funciones, pero porque el tipo te puede responder, no tengo tiempo. Claro, pero lo que a nosotros nos llena por lo menos de satisfacción, aunque sea, es que no puede pasar desapercibido todo esto, ¿me entendés, Mauro? Entonces, después del jury, ¿qué pasa después del jury? Bueno, después veremos. Pero por lo menos que se sienta a dar explicaciones de por qué está pasando todo esto. Porque como decía Pablo, hay muertes. Cada error del señor López es una muerte. Y ahora tiene que decidir si deja libre o no al asesino de mi familia. O sea, entonces yo que puedo correr la misma suerte que Soledad y Tatiana, por los errores de él. Entonces, lo mismo, refiriéndonos a los diputados y a los senadores, hay que reconocer que cuando pasa lo de Soledad, y eso en la página de Construyendo Justicia siempre estuvo como objetivos, se consiguió la modificación de la 24660 referido a internos por delitos sexuales. Se consiguió, junto con las Madres del Dolor, el registro de ADN de los violadores procesados, y la tercera es conseguir el que lo lleven a juicio a Axel López. Bien. El resultado no lo podemos decir nosotros. Y ojo, no es lo que nos corresponde a los familiares, porque estoy teniendo muchas respuestas en otros programas, me pasó, como qué bien el trabajo que hacen ustedes. No tendrían Estamos cansados. No tendrían que estar acá. Tenemos una vida también. No tendrían que estar acá. Gracias. No, gracias por venir. Gracias. Tenemos una pausa muy breve y al regresar el siguiente tema. Dale. Otra vez una historia inconclusa. El misterio de la pileta. Esta mujer apareció muerta en una pileta en la zona de Cardales. Hay muchas dudas, muchas preguntas y una persona en la mira. En un ratito, la historia.